Muchas personas en nuestra vida afirman que Jesús no puede ser la persona guía o modelo a seguir porque Él no tenía o pasó por las mismas experiencias que hemos pasado nosotros, que Jesús nunca vio pornografía, que Él nunca consumió drogas, que Él nunca estuvo envuelto en el alcoholismo, que Él, como fue un hombre, nunca podría entender a una mujer que ha sido abusada o maltratada, que Él nunca podría ayudar a un hombre, a una mujer que ha sido, o a un hombre que ha sido abusado por su padre o su madre. Es real. Es real en el cierto sentido de que tal vez nosotros no experimentamos los mismos comportamientos o conductas que Jesús expresó, pero tenemos que entender algo y es la diferencia que existe entre similitudes literales y similitudes de principios. Cuando entendemos las diferencias entre esos dos conceptos, similitudes literales y similitudes de principios, nos damos cuenta que Jesús tal vez no experimentó y no pasó las mismas conductas o comportamientos que nosotros expresamos o manifestamos, pero en principio Él experimentó lo mismo que nosotros. Otra forma de entenderlo es la diferencia que existe entre frutos y raíces. Nosotros experimentamos diferentes tipos de frutos y tal vez el fruto que tú expreses nunca nadie más en la vida lo experimente o lo exprese o lo manifieste, pero la raíz puede ser la misma. Y por eso es importante que entendamos lo que la Biblia nos afirma y nos dice que Jesús pasó por lo mismo que nosotros hemos manifestado. Y eso no estamos dispuestos a discutirlo aquí en Respira. Porque cuando nosotros nos damos cuenta, en principio, la raíz que tú y yo experimentamos es la misma que Él experimentó. Dicho sea de paso, aquí en Respira te hemos dado episodios, reflexiones, donde te hemos contado cómo Corrie ten Boom, una mujer que fue abusada, maltratada por los nazis, expuesta a la desnudez y a la vergüenza, pudo conectar su historia con Jesús y encontrar sanidad y libertad. De hecho, si tú quieres hacerlo, aquí te dejaré una oración modelo para que tú tengas en cuenta esa oración modelo y le pidas a Dios que te permita conocer qué parte de la historia de la vida de Él es la que tú necesitas ver para encontrar tu sanidad y tu libertad. Ahora, a primera vista, pareciera que Jesús literalmente no fuera la persona que realmente nos entendiera o se identifique con nosotros. Y pareciera que no, porque Él no expresó o manifestó la misma conducta que nosotros. Y es real, nunca ocurrió de esa forma. Tal vez las conductas o comportamientos que manifestamos nosotros son tan únicas, tan específicas, que no podrían entonces identificarse con Jesús. Sin embargo, cuando entendemos la realidad de los hechos y la profundidad del Evangelio, nos damos cuenta que Él realmente, como dice Apocalipsis en el capítulo 13, verso 8, y 1 de Juan 2:2, realmente experimentó lo mismo que nosotros. Y tú dirías, pero ¿cómo? ¿Cómo es esto posible? Lo que significa esto es que Jesús no tuvo que ser abusado por su abuela para entender lo que tú y yo estamos pasando o pensamos o sentimos cuando alguien es abusado. Lo que significa es que Jesús no tuvo que ser abusado por una persona de cierta edad, de cierto sexo, raza o religión para entender los pensamientos y sentimientos que tiene una persona que es abusada. Cuando una persona es abusada, es maltratada, indiferentemente del género, del sexo, de la edad, siempre está el mismo pensamiento y el mismo sentimiento. Jesús experimentó esas mismas circunstancias como tú y yo los expresamos. Sin embargo, Él no manifestó la conducta, la adición o el comportamiento que nosotros manifestamos. En resumen, la apariencia externa de los sufrimientos y las tentaciones de Jesús son diferentes a los de los seres humanos, pero interiormente, en su mente, en su corazón, Él fue atacado por los mismos pensamientos negativos que tú y yo presentamos cuando somos atacados y somos abusados. Cuando tú y yo consideramos la historia real, la historia que está detrás de los hechos, podemos ver que la única diferencia que existe entre la historia de Jesús y la nuestra es la profundidad. ¿Cuál profundidad? Preguntarás tú. Y es que Jesús sí tenía el poder de librarse. Jesús tenía el poder porque Él era Dios y era hombre. Y como Él tenía el poder, Él tenía la oportunidad, la posibilidad de decidir si quería o no experimentar cierto dolor, cierto sufrimiento. Nosotros cuando sufrimos no tenemos esa posibilidad. Eso quiere decir que en realidad el sufrimiento de Jesús fue mucho más doloroso, fue mucho más grave. Porque si Él tenía la posibilidad de hacerlo y no lo hizo, Él fue mucho más en contra de su voluntad de lo que tú haces. ¿Tú crees que si nosotros tuviésemos la oportunidad
de no permitir el dolor y el sufrimiento, ¿dejaríamos que nos maltrataran? Evidentemente la respuesta siempre será no. Pero Jesús tenía la posibilidad de no permitir que las personas abusaran de Él. Él tenía la oportunidad de bajarse de la cruz. Él tenía la oportunidad de evitar la golpiza que le permitieron darle a su cuerpo, en el cual cada látigo, que era con hueso, le arrancaban parte de su músculo, le desgarraban totalmente su piel. Él tenía la posibilidad de evitar eso. Pero nosotros, cuando somos experimentando dolor, sufrimiento, no tenemos esa oportunidad, no tenemos esa posibilidad. Y esa es una gran diferencia que tenemos nosotros de Jesús. Que nosotros cuando sufrimos o experimentamos dolor, no tenemos la posibilidad de evitarlo. Pero Él sí la tenía. Y aun cuando la tenía, Él no hizo uso de su divinidad para evitar el dolor. ¿Sabes por qué? Porque dice 1 Timoteo 3:16, Hebreos 2:17 al 18, capítulo 4 del 15 al 16, que Él vino a sufrir lo mismo que nosotros, para ser semejante a nosotros y con una diferencia, pero sin pecado. Eso significa que son excelentes noticias. Significa que una persona que tenía la oportunidad de librarse y no librarse, nos enseña a nosotros que es posible vencer, que es posible no siempre que tengamos pensamientos negativos, tener una conducta negativa, si nosotros hacemos el debido proceso y es entender cuál es realmente la raíz, la causa de nuestra sanidad, de nuestra libertad, entendiendo cuál fue la causa, la raíz de la sanidad, libertad de Jesús. Si tú quieres saber eso, no te pierdas nuestro próximo episodio y aquí en una perla espiritual te vamos a enseñar por qué Jesús no experimentó las mismas conductas, no experimentó las mismas adicciones que nosotros a veces experimentamos cuando tenemos pensamientos negativos.